La narrativa en el Apocalipsis sobre la muerte de un tercio de la humanidad tiene un contexto muy particular dentro del plan de redención de Dios, y aunque puede parecer que Jesús no lo salva, la intención del texto es ilustrar un juicio necesario y final contra el mal, no la falta de amor de Jesús. A lo largo del libro, el Apocalipsis muestra que Dios, a través de Cristo, da múltiples advertencias y oportunidades para que la humanidad se arrepienta, incluso durante los mismos juicios. En Apocalipsis 9, 20-21, después de la muerte de un tercio de la humanidad, se menciona que el resto de las personas aún no se arrepienten de sus malas acciones ni se vuelven a Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esto muestra que incluso en medio del juicio, la humanidad aún tiene la opción de arrepentirse y salvarse, pero muchos eligen rechazar la salvación. En la perspectiva bíblica, estos juicios son vistos como una última purificación de la tierra, donde se elimina el mal que persiste y rechaza la oferta de salvación, preparando el camino para el reino de Dios, donde no habrá más dolor, muerte ni maldad. En este sentido, Jesús está en acción, tanto como juez como salvador, asegurando una justicia final y permitiendo que aquellos que han elegido seguirle vivan en paz eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia cristiana y tiene un estilo diferente a muchos otros libros de las Escrituras. Fue escrito por el apóstol Juan, según la tradición cristiana, y se le llama Apocalipsis porque revela. Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelación, una visión profética de eventos futuros y del final de los tiempos. En sus capítulos, se describe una serie de visiones simbólicas que muestran el conflicto entre el bien y el mal, el juicio de Dios sobre la humanidad y la esperanza en una creación renovada y eterna. Algunos de los símbolos más conocidos en el Apocalipsis incluyen los 4 jinetes, el número de la bestia, 666, la caída de Babilonia y la batalla final en Armagedón. El libro de Zacarías y el Apocalipsis tienen algunas semejanzas notables, especialmente en el uso de visiones, simbolismos y en sus temas de esperanza, restauración y juicio. Aquí te van algunos puntos clave en común. 1. Uso de visiones. Ambos textos utilizan visiones proféticas para comunicar mensajes. En Zacarías, hay visiones como los 4 jinetes y el rollo volador, mientras que en el Apocalipsis encontramos elementos similares, como los 4 jinetes del Apocalipsis y visiones de seres angelicales. 2. 4 jinetes. Tanto en Zacarías, Zacarías 6, 1, 8, como en el Apocalipsis, Apocalipsis 6, 1, 8, hay referencias a jinetes o carros que representan fuerzas de juicio. En ambos textos, estos jinetes simbolizan poderes o eventos que afectan la tierra y están bajo la autoridad de Dios. 3. Temas de restauración y juicio. Ambos libros presentan temas de esperanza y juicio. Zacarías profetiza la restauración de Jerusalén y el regreso de los exiliados, mientras que el Apocalipsis se enfoca en la victoria final de Dios, la restauración de todas las cosas y la creación de una nueva Jerusalén. 4. Destrucción y renovación. En Zacarías y Apocalipsis se encuentran descripciones de batallas entre el bien y el mal y de la destrucción de los enemigos de Dios. Por ejemplo, en Zacarías, Dios libra a Jerusalén de sus enemigos y establece paz y justicia, Zacarías 14. Mientras que el Apocalipsis muestra la caída de Babilonia y la instauración del reino eterno. 5. Uso de simbolismo y lenguaje apocalíptico. Ambos textos emplean simbolismos complejos, lámparas, ángeles, bestias, tronos, que han sido interpretados de diversas formas a lo largo del tiempo. En el Apocalipsis, este simbolismo es muy pronunciado y extenso, pero Zacarías también anticipa este tipo de lenguaje en menor escala. El libro de Zacarías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento y está centrado en la restauración y renovación de Jerusalén y el pueblo de Israel tras su regreso del exilio en Babilonia. A través de visiones proféticas, promesas y advertencias, Zacarías ofrece esperanza y dirección, alentando al pueblo a completar la reconstrucción del templo y a restaurar su relación con Dios. Aquí algunos temas clave que aborda Zacarías.
1. Restauración del templo. Zacarías motiva al pueblo de Israel a reconstruir el templo en Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios. La reconstrucción simboliza la restauración espiritual y nacional del pueblo. 2. Visiones proféticas. Zacarías recibe una serie de visiones cargadas de simbolismo que anuncian el juicio y la bendición de Dios. Estas visiones incluyen, por ejemplo, los 4 jinetes, el candelabro de oro y los 2 olivos, y el rollo volador, cada uno representando aspectos de la intervención divina en la historia de Israel y en la vida del pueblo. 3. Promesa del Mesías. Zacarías incluye profecías sobre la llegada de un líder justo y humilde, que se interpretan como alusiones mesiánicas. En Zacarías 9:9, por ejemplo, se describe a este rey viniendo montado en un asno, un pasaje que muchos cristianos asocian con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 4. Juicio de las naciones. Zacarías profetiza que Dios juzgará a las naciones que se han opuesto y atacado a Israel. Este juicio también sirve como una advertencia para Israel, llamándolo a la fidelidad y justicia. 5. Esperanza en la restauración futura. Hacia el final del libro, Zacarías profetiza un futuro de paz, justicia y bendición bajo el reinado de Dios, en una Jerusalén renovada donde todos los pueblos vendrán a adorar al Señor. Zacarías 14. Zacarías, entonces, es un mensaje de ánimo para el pueblo en un momento difícil, al mismo tiempo que introduce profecías de esperanza y juicio que muchos interpretan como anticipaciones de eventos futuros, como el regreso del Mesías y la instauración del reino de Israel. El anticristo es una figura descrita en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que representa la oposición directa a Cristo y a sus enseñanzas. En el contexto cristiano, el anticristo es generalmente entendido como un líder o entidad que llegará al final de los tiempos y engañará a muchas personas, persiguiendo a los creyentes y estableciendo un reinado de maldad y mentira. Aunque el término anticristo en sí no aparece en el Apocalipsis, está mencionado en las cartas de Juan, 1 Juan 2:18, 22, 1 Juan 4:3, 2 Juan 1:7, donde se usa para describir a aquellos que niegan a Cristo y se oponen a sus enseñanzas. En Apocalipsis, esta figura es descrita simbólicamente a través de la bestia, un ser que tiene poder sobre las naciones y se asocia con el famoso número 666. Se dice que la bestia llevará a muchos al engaño y que exigirá adoración, lo que representa un acto de rebelión y falsa autoridad en contraste con el poder de Dios. La figura del anticristo ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, representa un individuo específico que aparecerá en los últimos tiempos, mientras que otros creen que es un símbolo de las fuerzas y sistemas que se oponen a Cristo y su obra a lo largo de toda la historia. En el libro del Apocalipsis, la muerte es un tema recurrente que aparece en varios versos. Aunque el número exacto de veces que se menciona puede variar según la traducción, hay ciertos capítulos y pasajes clave donde se hace referencia explícita a la muerte. Estos versos no solo hablan de la muerte física, sino que también se refieren a la segunda muerte, un concepto que implica la separación definitiva de Dios en el juicio final. Algunos de los versos importantes que mencionan la muerte en el Apocalipsis incluyen: 1. Apocalipsis 1:18, Jesús declara que tiene las llaves de la muerte y del Hades, indicando su autoridad sobre la vida y la muerte. 2. Apocalipsis 2, 10-11, se advierte a la iglesia en Esmirna sobre la persecución y la posible muerte, y se menciona la segunda muerte, de la cual los vencedores estarán protegidos. 3. Apocalipsis 6:8, uno de los 4 jinetes es la muerte, que cabalga sobre un caballo pálido y recibe autoridad para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. 4. Apocalipsis 9:6. Durante uno de los juicios, se describe que las personas buscarán la muerte y no la encontrarán, lo que refleja el dolor y el sufrimiento que experimentarán. 5. Apocalipsis 26:14. Habla de la segunda muerte, que es la muerte espiritual y eterna en el lago de fuego, y se menciona que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. 6. Apocalipsis 21:4. En la visión de la Nueva Jerusalén, Dios promete que en la creación renovada ya no habrá más muerte, señalando el fin definitivo de la muerte y el dolor para los fieles. Estos versos muestran cómo la muerte es vista no solo como un juicio temporal sino como un destino espiritual, con la segunda muerte representando el juicio final.
En el Apocalipsis se menciona que un tercio de la humanidad morirá como parte de los juicios que caerán sobre la tierra en los últimos tiempos. Esto ocurre en el contexto de las trompetas, una serie de juicios que comienzan a sonar en el capítulo 8 del libro. En Apocalipsis 9, 15-18.